Entonces, espero que quede un poquito claro qué es esto de la deconstrucción. Es, pues, precisamente eso, ¿no? Analizar los, desde la antropología filosófica, que es lo que hemos estado haciendo en esta clase, lo que se ha dicho del ser humano desde los filósofos antiguos hasta la fecha, ¿no? En las clases, en una de las clases hablando de la cultura, veíamos que lo que ayer comentábamos, que si la muerte, que si la jerarquía, que si el matrimonio, que si la religión, que si la guerra, que si la competencia, estas cosas que marcan, ¿no? Ayer en la presentación decíamos lo fijo e inmutable en el tiempo, pero no quiere decir que el ser humano sea un principio de obrar fijo. Voy a explicarlo más adelante. Yo les decía, ¿qué pasa si vivimos fuera de la realidad? Entonces, vi este video que me pareció muy interesante, qué es lo que está sucediendo y lo que cada vez va a suceder más si no nos ponemos truchas con todo esto que nos están diciendo de que tú puedes ser lo que te autopercibas. Inició con el tema de la homosexualidad, pero ahora ya, pues, es todo lo que tú quieras ser, incluso un caballo, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Por favor, pongan atención, me interesa su opinión y definitivamente lo voy a preguntar, ya sea en una tarea o en el examen, así que no espero que realmente estén poniendo atención. ¿Sale? Bueno, pues ahí va el videín. Alguien que me diga si se escucha y se ve. Volví. Hola a todos, estoy acá de nuevo haciendo videos. Esta vez traje para ustedes un top ¿Se ve y se escucha? Sí, Miss. Gracias. 5 sobre gente rara que es capaz de alterar sus hábitos, de alterar su aspecto y todo para sentirse más cómodos por cómo se sienten en su interior. La verdad que esto que van a ver ahora es el más claro ejemplo del grado de narcisismo y egocentrismo que hay en la sociedad hoy en día, donde todo se arregla superficialmente o donde la gente aspira a ser únicos y diferentes a toda costa. Van a haber casos, algunos menos raros y otros más raros, pero sí, cada vez este video se va poniendo más turbio. Así que bueno, espero que les resulte entretenido y también comenten, déjenme las conclusiones que sacan después de ver todo esto. Y sin dar más vueltas, arranquemos. Puesto 5. La niña de 6 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 47. Ya he hablado sobre la historia de Paul en el video de correctismo político extremo, 5 casos donde el progresismo se va de tema, pero se merece figurar en este top sin dudas. Este señor canadiense de 47 años, casado y con 2 hijos, un día se da cuenta de que se siente de sexo femenino, y no solamente eso, sino que asume que en realidad es una niña de 6 años. Su mujer se divorcia después de 23 años de casados y él luego termina siendo adoptado, sí, adoptado por una pareja, y decidió convertirse en la más pequeña de la familia. Stephanie, como se llama ahora, dice que de esta forma quiere recuperar la parte de la vida en la que no vivió como a ella le hubiese gustado cuando tuvo esa edad. Ahora uno también puede decidir qué edad tiene realmente sin importar lo que dicte la biología y el acta de nacimiento. De un tipo de 47 años siendo una niña de 6, a pedófilos diciendo que hay adultos de 47 atrapados en el cuerpo de un niño de 6, hay solamente un paso. Puesto 4. La Gatúbela. Esta es la historia de Nano, una joven que ronda los 20 años, nacida en Noruega. A los 16 empezó a sentirse un poco diferente a los demás. Me di cuenta que era un gato cuando tenía 16 años y los médicos y psicólogos descubrieron que era esa cosa que tenía dentro mío. Bajo mi nacimiento había un defecto genético, dijo en una entrevista. Dice tener la capacidad de audición y sensibilidad visual superior a la de los humanos comunes. Con el tiempo, fue tomando costumbres felinas, como dormir en cualquier lado, ronronear y maullar.
Dice haber nacido en una especie equivocada y que, como los gatos, detesta el agua y le espantan los perros de manera instintiva. Me pregunto si, además de usar orejas y manoplas como de gato, adoptó otras características felinas como entrar en celo y maullar arriba de un techo o cagar en una caja con piedritas. En fin, creo que hubiese estado bueno que también le preguntaran eso en alguna entrevista porque me quedó la duda. Puesto 3. De humano a elfo. Mucha gente adora el mundo de la fantasía y del cómic. De hecho, poder sumergirse en una historia llena de desafíos y emociones es algo atractivo, sobre todo si uno no tiene una vida emocionante o no está al gusto con la vida que lleva. Es como un escape. Este es el caso de Luis Padrón, que luego de sufrir acoso en la escuela decidió no solamente vivir en el mundo de la fantasía, sino que decidió integrarla en su vida, convirtiéndose en un duende. Al comienzo fue solamente como cosplayer, pero luego siguió avanzando en su afán de ser un duende de verdad. Actualmente lleva gastado más de $30.000 en intervenciones como depilación definitiva, modificación de mandíbula, reducción de la nuez de Adán y otras cirugías. Más adelante vendrán operaciones de orejas y cambio de color de ojos y algunas otras más. Luis aseguró ser un transespecie, de la misma forma que se sienten los trans. Voy a hacer todo lo necesario para convertirme en un ser inhumano, etéreo, elegante y delicado. Según dice, le va bien en su trabajo gracias a los cambios a los que se sometió. Y eso que es un guardia de prisión. No, es un chiste. Trabaja haciendo presentaciones en eventos y demás. ¿Qué quieren que les diga? Me encantan estas metas de vida de los millennials. Puesto 2. El Ken humano. Sí, otro Ken humano más. Rodrigo Alves es un brasileño de más de 30 años que decidió llegar a lo que él considera la perfección física. Su meta es parecerse al muñeco Ken, el novio de la muñeca Barbie. Según cuenta, durante su infancia fue puesto en un internado donde recibió bullying de parte de sus compañeros y se sentía gordo, feo y deprimido. Por un desbalance hormonal le crecieron pechos femeninos y a causa de eso tuvo su primera operación a los 17 años. Al parecer encontró en el bisturí una especie de remedio para superar sus traumas infantiles. Más adelante siguió con operaciones de nariz, implantes de músculos falsos de silicona, entre otras operaciones. Casi muere en 2 oportunidades, cuando se puso prótesis para simular bíceps tonificados y una operación de nariz que se infectó. Lleva invertidos más de $500.000 en operaciones, lo que alcanzaría para comprar 2 Ferraris y seguramente te sobran algunas monedas. Mi sueño era verme como un príncipe de Disney, pero tras tantas cirugías me veo como un muñeco y no como un príncipe de Disney, le confesó a la revista People. Realmente no sé si este señor luce parecido al novio de Barbie, pero con tanto plástico adentro del cuerpo estoy seguro que Mattel podría fabricar varios Ken y un convertible y también una casita para Barbie. Puesto 1. Vinny O, el alien. En el puesto número 1 tenemos a Vinny O, nacido en Los Ángeles y con apenas 22 años ya se sometió a 110 cirugías plásticas e invirtió en ellas $50.000. Su objetivo, convertirse en un extraterrestre asexuado. Su camino en la mutilación de su cuerpo, en el cambio de imagen personal, arrancó a los 17 años cuando decidió rellenarse los labios con colágeno. Pero no se equivoquen, Vinny argumentó en una entrevista que no quiere parecer una mujer, sino que busca crear una imagen andrógina y de sexo definido, porque así se siente en su interior. Su próxima meta es extirparse el pene y el resto de sus órganos sexuales para ser una especie de ser asexuado y de paso también remover sus pezones. Por sus nuevas cirugías calcula que gastará $150.000 más. Para realzar su apariencia exótica, este futuro extraterrestre utiliza maquillaje de colores inusuales y lentes de contacto para que sus ojos parezcan totalmente negros. Cuando termine su transformación, Vinny quiere lucir como un gris, con una cabeza grande y sin cejas. Mi opinión es que va en buen camino y espero verlo de extra haciendo de marciano en la próxima temporada de Los Expedientes X. Bueno, gente, me gustaría conocer sus conclusiones respecto a lo que acaban de ver, qué les pareció el video, si les gustó o no, déjenlo en los comentarios. No olviden dejar un like, así bien grande, ¿sí? Que me ayuda mucho para posicionar los videos y todo esto, ya saben cómo es YouTube. Y quiero decirles también que abajo voy a dejar los links para mis redes sociales para que me agreguen, si quieren chatear conmigo o si quieren que estemos más. Bien, 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 chicos. Déjenme ahora abro la presentación que estábamos viendo ayer.
Y continuamos con la clase. Acuérdense de tomar notas. Entonces, nos quedamos en la pestaña. No. Bien. Entonces, esto ya lo comentamos ayer. Lo que decíamos, ¿no? Ayer creo que nos quedamos en esta diapositiva. Precisamente hablábamos, bueno, yo les hacía esta reflexión del amor, ¿no? Si tienen preguntas, ahí me levantan la mano. Ahorita en unos 5 minutitos más voy a pasar lista, ¿sale? Vale. Entonces vamos a la presentación. Decíamos que cuál es la plenitud de la persona. Y bueno, pues era el amor. Y comentábamos esta parte del eros, del filia, del ágape. Esto también después se los voy a explicar. No solamente los griegos tienen esta como desmenuzan el amor de esta forma, sino también los judíos. No recuerdo las palabras, pero está la palabra que describe el erotismo, está la palabra que describe, o la química, la palabra que describe la amistad y la palabra que describe el ágape, que es el amor incondicional, el amor de entrega, ¿no? Y eso pues precisamente sería la plenitud. Y bueno, vemos en nuestra sociedad cada vez es más común este tipo de situaciones en las que no me siento cómodo, entonces seguramente soy otra cosa que no es lo que soy. O sea, explicaciones, en lugar de hacer explicaciones sensatas, aterrizadas en la realidad, se desaterrizan la realidad. Espero estarme explicando. Esto también ya lo habíamos visto, lo habían leído en el libro que les mandé, que se llama Antropología Filosófica. Lo voy a leer y lo voy a explicar, pero necesito que estén muy, muy atentos. Necesito que voy a dar ejemplos, eso es lo más importante, los ejemplos, para que quede muy claro. Esto va a venir seguramente en el examen, ¿sale? La concepción racionalista, es decir, concebir al ser humano solamente desde la razón. Nos dice aquí es la naturaleza, estamos hablando de la naturaleza humana, de la esencia. Así entendida es una esencia abstracta e intemporal. Un género supremo que incluye diversas especies lógicas, naturaleza sería una entidad abstracta e intemporal, definible mediante unos axiomas científicos o unas leyes generales como las matemáticas. La naturaleza es algo real y no meramente una categoría lógica. Es cierto que en la abstracción se capta lo común a los individuos como paso previo a la conceptualización, pero la esencia corresponde a un referente real, que es un simple principio dinámico del obrar humano, y ese obrar humano se realiza siempre en el tiempo y no de manera atemporal. Entonces, la concepción racionalista es un poco lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El ser humano es lo que él quiere hacer, independientemente de lo que ha sido, qué es lo que quiere hacer ahora la cultura. No importa la historia, no importa lo que han dicho Aristóteles, no importa lo que ha dicho las otras tradiciones chinas, japonesas sobre el ser humano, sino que solamente lo que somos ahora, como dice aquí, una entidad abstracta e intemporal definible mediante unos axiomas científicos o unas leyes generales como las matemáticas. Es decir, un animal racional. Eso sería el hombre. Entonces, si nosotros decimos que el ser humano es un animal racional, estamos reduciendo, se llama un reduccionismo antropológico. Voy a preguntar, así que apunten, ¿qué es un reduccionismo antropológico? Es decir, algo que reduce a la persona a solamente, aquí nos dice, unos axiomas científicos, unas leyes generales. Un animal racional pudiera ser una definición reduccionista. ¿Por qué? Porque deja de lado
muchísimas cosas, que es cultural, que es social, que es espiritual, que es histórico, ¿sí? Aquí nos dice, la esencia del ser humano responde a un referente real, realmente existe, que es un principio dinámico, es decir, algo que esté en movimiento del obrar humano, lo que ya hablábamos. Siempre busca amar, siempre busca trascender, siempre busca competir, siempre busca cuidar. Ese obrar humano se realiza siempre en el tiempo y no de manera atemporal. Es decir, somos personas históricas. La historia tiene mucho que decirnos. Hoy en día se han encargado de manchar la historia o de decirnos mentiras sobre la historia y entonces creemos puras cosas que no son verdad. La concepción biologicista es otro reduccionismo que reduce, valga la redundancia. Aquí dice, desde las ciencias naturales, el término naturaleza en esta concepción connota aquellos aspectos que son más específicamente biológicos. Lo natural en biología puede causar confusión cuando nos referimos a lo natural en antropología. Si innato es igual a naturaleza, se puede crear una contraposición entre lo natural y lo libre. Ahorita lo explico. Lo natural es lo estable, lo fijo y permanente. Repetitivo, adquirido innatamente. Lo libre es lo novedoso, lo creativo, lo no adquirido de manera innata, sino lo libremente asumido por la razón y la voluntad. Aquí ya habíamos hablado un poquito de este concepto. Si no queda 100% claro, no importa, simplemente con que me vayan agarrando un poquito la onda. Aquí me gustaría detenerme en esta parte. Innato es igual a naturaleza, se puede crear en la contraposición entre lo natural y lo libre. Lo innato es con lo que ya nacemos. Y lo libre, como dice aquí, es lo novedoso, lo creativo, lo no adquirido de manera innata, sino lo libremente asumido por la razón y la voluntad. Por ejemplo, el ser humano, por naturaleza, tiene la capacidad de disfrutar la música, ¿sí? Pero la libertad, el ser humano con su libertad elige o no tocar un instrumento, cantar, o disfrutar de la música, ¿sí? Aquí vemos lo libre es lo novedoso, lo creativo, lo no adquirido de manera innata, lo libremente asumido por la razón y la voluntad. Todos, voy a dar un ejemplo que se les va a quedar grabado, tenemos la capacidad de ser super fit, todos. Aquí no hay nadie que diga, no, yo no, porque no, todos, buscándole y que si el suplemento y que si el no sé qué, pero no es innato. Lo innato es tu cuerpo, pero lo libre es lo que tú haces con ese cuerpo. Y si lo llevas, y si eso te conduce al bien, si tú lo llevas a la salud extrema, ¿no? Ahorita que está de moda todo esto del Kaizen y no sé qué, llevarlo a la salud extrema y consumir, mantenerlo hidratado, hacer ejercicio, dormir las horas que tienes que dormir, eso es libre, eso no es innato. Otro ejemplo, el lenguaje, que ya lo había mencionado. No nacemos sabiendo hablar, nacemos con la capacidad de poder hablar, pero de acuerdo a nuestra cultura, vamos adquiriendo esta capacidad. Nuevamente nos vamos aquí. Lo libre, lo creativo, lo no adquirido de manera innata, sino lo libremente asumido por la razón y la voluntad. Lo natural es lo estable, lo fijo, permanente, repetitivo, adquirido innatamente. Nuevamente voy a poner otro ejemplo. Hoy en día es muy triste ver cómo el feminismo ha conceptualizado la maternidad como si fuera una condena para las mujeres. Entonces sería, lo natural en la mujer es la capacidad de ser madre, ¿sí? Lo libre sería una mujer que tiene ese deseo de ser madre, lo acepta y lo vive desde una manera novedosa, creativa, asumida por la razón y por la voluntad. Asume la responsabilidad del hijo, de educarlo, lo vive con responsabilidad, lo vive con madurez, de forma sensata y dice, claro, la biología me permite, me da este don de gestar, no es un ancla, no es un lastre, no es algo que nos tocó y ni modo ya nos fregamos, ¿sale?
La concepción biologicista es reduccionista. En la visión biologicista cabe la tentación de reducir al hombre a lo meramente físico o biológico. Sin embargo, lo meramente biológico es lo menos específicamente humano, puesto que deja afuera la racionalidad y la libertad. Esta última frase es bien importante. Si nosotros nos enfocamos en lo meramente biológico, nos estamos enfocando en lo menos específicamente humano, porque compartimos el cuerpo con los animales. Y lo que no compartimos con los animales es la inteligencia racional y la voluntad libre. Acuérdense. Inteligencia racional y voluntad libre. Entonces, es lo más reduccionista de lo reduccionista. Hasta aquí, vamos bien. Monse, Danae, Jonathan, Gerardo, no sé si está difícil de entender esto, está bien. Igual como ayer, díganme del 1 al 10 qué tanto se va entendiendo. 9. Igual Bien, a 9. gracias. Gracias. ¿Demás? Cris. Pues yo sí le voy entendiendo, Miss, pero digamos que puede ser que no estoy totalmente de acuerdo al 100, pero sí lo voy entendiendo. Ok, ok. En cuestiones antropológicas, bueno, ahorita es importante que den su opinión. ¿Quién más está? Josué, ¿cómo va? ¿Sí se va captando un poco la idea o no? Sí, Ok. Paulina, Sí, Miss. ok, ok. Bueno, vamos a continuar. Espero que estén tomando notas porque esto va a venir el examen. De todos modos, esto lo tienen en el libro. Yo hice un resumen de ese capítulo de la naturaleza humana, pero para estudiar se van a poner a leer esa parte, ¿sale? Vamos a la concepción historicista y existencialista, que también es reduccionista, y dice, se tiende a negar la existencia real de las esencias. Lo único que realmente existe son los individuos. Y tenemos el historicismo, que es una teoría filosófica por la cual el hombre no tiene historia, sino que es solo historia. A la pregunta, ¿qué es el hombre o quién es el hombre? El historicismo responde su historia. Según el historicismo, para que el hombre sea realmente libre es menester que carezca de toda naturaleza. Libertad significa indeterminación y variedad, mientras que la naturaleza es monótona y rígida. El positivismo jurídico es lo contrario, es precisamente, solo hay derechos positivos, es decir, aquellos que la ley de hecho determina. Es como la ley depende no del bien objetivo o de lo que está mal, sino de lo que la sociedad determina que está bien o está mal. Por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Hay un gran debate, mundial sobre la pena de muerte. En algunos países es legal, en otros no es legal. Sin embargo, debe haber un referente verdadero, como ayer veíamos, ¿no? ¿Qué es la verdad sobre la pena de muerte? Y independientemente esté bien o mal, el positivismo jurídico define que eh, cada sociedad define su verdad. Por ejemplo, el infanticidio. Como ha avanzado tanto la ley del aborto, por ejemplo, en Canadá ya es legal abortar a un bebé de 9 meses de gestación. Eso evidentemente es algo que está mal. Sin embargo, el positivismo jurídico, aquí está en el tema reduccionista, dice que está bien. ¿Por qué? Porque ellos lo deciden. El consenso decide lo que está bien, lo que está mal. La dignidad de la persona, ¿no? Reconoce el valor obligatorio de la ley en la voluntad popular, aquí me equivoqué, sino un criterio objetivo fundamentado en un modo de ser natural del hombre. Pues la gran discusión sobre
cuándo inicia la vida, si a los 3 meses, y los 4 meses, y 12 semanas, etcétera. Y el criterio objetivo, pues es lo que nos dice la realidad, ¿sí? Lo que nos dice la ciencia. Sin embargo, hoy estamos cayendo en este reduccionismo, positivismo jurídico de nosotros decidir qué es eh, la verdad y qué no es la verdad del ser humano, ¿sale? Y por último, la filosofía existencialista insiste en el derecho de que la naturaleza antecede a la esencia. Es decir, no existe la esencia del ser humano, solo existe cada ser humano, que esto es de Jean-Paul Sartre. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Esta concepción filosófica advierte bien el carácter inacabado del ser humano, o sea, en esta parte está bien decir que no podemos definirlo, está inacabado, pero se lleva hasta el extremo, se cae en la inversión del orden real, en virtud del cual el obrar sigue al ser. Es decir, yo soy lo que hago, yo soy mis acciones. Aquí estaríamos justificando los ejemplos del video que les puse al principio. Si tú te autopercibes gato, pues entonces eres gato. ¿Por qué? Porque no existe una esencia previa. Si tú tienes un cuerpo de mujer, pero tienes un cuerpo de mujer de 25 años, pero te autopercibes un niño de 8 años, puedes ir a la escuela, porque el obrar sigue al ser, la autopercepción sigue al ser. Esto es existencialismo, es decir, negamos que exista una naturaleza humana, como lo primero que la clase que vimos, ¿no? Las dimensiones, las facultades superiores, la inteligencia para conocer el bien y la realidad, la voluntad para elegirlo. El ser humano sería un producto resultado del obrar libre del hombre. Y es en lo que estamos cayendo precisamente en esta época. Y bueno, pues en estas dos concepciones, la historicista y la existencialista, contradicen el orden ontológico de la realidad, donde según la esencia o naturaleza, así obrará el ser humano. En otras palabras, el hombre no es puro ser indeterminado, sino que ya desde su origen se encuentra esencializado o naturalizado. Es precisamente en la naturaleza donde tiene su fundamento y raíz el obrar libre. Que la naturaleza sea un principio de obrar no quiere decir que sea un principio de obrar fijo. Aquí lo que nos está diciendo estos 3 puntos es que el ser humano, la esencia, realmente existe, ¿sí? No quiere decir que tengamos la naturaleza como una jaula, ¿sí? Esta frase es bien importante que la sepan explicar. No es, la naturaleza es un principio de obrar, una forma de obrar, algo común a todos los seres humanos, por ejemplo, el pensar, por ejemplo, el reflexionar, por ejemplo, el amar. Pero no quiere decir que sea un principio de obrar fijo. Es decir, todos tenemos la capacidad de amar, pero no todos amamos de la misma manera. Todos tenemos la capacidad de expresar por medio del arte, pero no todo el arte es igual. A mí me gusta mucho una analogía que leí en un libro que dice, eh, la vida, Dios, a cada uno le entrega una cantidad de letras, pero cada quien decide si hace con su historia una historia dramática, una historia de miedo, una historia de depresión o una obra de arte. Eso depende de nosotros. Pero pudiéramos decir que la naturaleza o la esencia en el ser humano son esas letras que te dan, esas notas, es decir, la racionalidad, la libertad, la biología, la capacidad espiritual, todo eso que define a la persona y que no podemos negarla. La cuestión sexual, ¿no? Que somos seres sexuados. Entonces, es bien importante que ustedes me sepan explicar esta última parte. La naturaleza es un principio de obrar, pero no es un principio de obrar fijo. ¿Queda clara esta última parte? Di muchos ejemplos. ¿Sí? Sí, pero Gracias, 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 gracias. Ya vamos a terminar. No es cierto, todavía no.
Bueno, pero tenemos tiempo. Les digo, esto lo van a encontrar ustedes en su libro, de todos modos, para que le den otra repasadita y que quede muy claro este tema. Ok, vamos a ver la visión dualista. Ambas posturas, la existencialista y la historicista, comparten. Fíjense que el existencialismo es una filosofía y el historicismo que hoy están muy presentes en la concepción de cómo ve nuestra sociedad el ser humano. Y es lo que nos está haciendo mucho daño. Y justo aquí vengo al tema del relativismo cultural. Esto es bien importante que me lo cachen. Comparten implícitamente una visión dualista, es decir, dividen a la persona, por la cual la naturaleza y la libertad son dos esferas separadas, cuya relación es problemática. Para algunas escuelas filosóficas, el hombre es materia evolucionada o una libertad desarraigada enfrentada a la naturaleza. Esta concepción de enfrentamiento entre naturaleza y libertad o naturaleza y cultura es el fundamento teórico del relativismo cultural, según el cual lo que el hombre es no lo vamos a encontrar en una teoría general, abstracta, intemporal, sino por el contrario, cada situación histórica concreta y solo ahí la verdad del hombre sería relativa a cada época y a cada cultura. Volviendo al video que les puse al principio, aquí es perfectamente lo que nos dice el relativismo cultural. Entonces, ya ni siquiera es el tema del género y del sexo, ¿no? Soy mujer, me autopercibo hombre, o soy hombre, me autopercibo mujer, sino el tema de la transedad, ¿sí? No solamente me soy una persona de 50 años y me autopercibo de 8, este, eso pues gente con problemas psicológicos y psiquiátricos siempre los ha habido. El problema con nuestra sociedad actual es que el Estado lo rectifica. Si ustedes se fijan, la chava que dice que es este gato, comenta que su psicólogo y su doctor le dijeron que sí, que realmente tenía una visión distinta, que realmente tenía un gato dentro de ella. Esto es el relativismo cultural en el que estamos cayendo, ¿sí? Eh, como les digo aquí, según el cual lo que el hombre es no lo vamos a encontrar en una teoría general, abstracta, intemporal, es decir, no hay una definición de lo que es ser humano. Y aquí hay otra cosa bien importante, bien interesante. Por ejemplo, en el feminismo, esta Simone de Beauvoir, es una de las primeras feministas de la tercera ola, esta idea que ella tiene y que expone y que precisamente es pareja de Jean-Paul Sartre, el iniciador del existencialismo, ella tiene una frase bien importante que dice, no se nace mujer, llega una a serlo, en su libro El segundo sexo. Es decir, no hay una esencia femenina, no hay algo que te defina como mujer. El cuerpo, la biología, la voz, la capacidad que tenemos de compasión, la sensibilidad, la forma diferente de pensar que tenemos las mujeres, eso no existe. Llega una a hacerlo. Entonces, cualquier cosa o cualquier persona puede ser mujer, incluso un hombre, ¿no? Por eso hay tanto ahorita transexualismo. Y es precisamente ese relativismo cultural. Es decir, no hay una verdad sobre el ser humano, no hay una verdad sobre la familia, no hay una verdad sobre el hombre, sobre el varón. Y entonces vemos que la imagen del varón está súper dañada y todo lo que tenga que ver con lo masculino es malo, es agresivo, estoy obviamente llevándolo a los extremos, pero entiéndanme que eso es lo que está pasando, ¿no? Ya vimos el documental de Silenciados y ustedes pueden decir, no, ¿qué onda con la Miss? ¿Está exagerando? Bueno, todas estas ideas, la filosofía es importante porque todas estas ideas se están permeando, se están permeando, se están permeando y está llegando un punto en el que ya no existe una esencia humana, ¿sale? Según el cual lo que el hombre es no lo vamos a encontrar en una teoría general abstracta e intemporal, sino por el contrario, cada situación histórica concreta y solo ahí.
La verdad del hombre sería relativa a cada época y a cada cultura. Entonces, pues, ¿sabes qué, Aristóteles? Te vamos a guardar en un cajón. Gracias por todo lo que nos has dicho sobre la trascendencia, gracias Platón sobre lo que nos has dicho sobre el amor, gracias a los griegos sobre lo que nos han dicho sobre el eros, el ágape, gracias a los romanos sobre lo que nos han dicho sobre el matrimonio, sobre la polis, sobre la organización política. Los vamos a guardar y vamos a hacer nosotros desde esta concepción relativa y relativista, vamos a construir nuestra propia cultura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Bueno, ¿qué nos propone la antropología humanista, la antropología personalista, que es la que vemos en este libro? Teleológica, no teológica, sino teleológica. ¿Qué quiere decir teleológica? La palabra telos en griego significa dirección, hacia un lugar, ¿sí? Que se orienta hacia algo, hacia alguien, hacia un principio, como veíamos, de obrar, un principio de obrar hacia el bien, ¿no? Que tiende hacia el bien. En ella, en la visión teleológica, la naturaleza y la libertad se implican mutuamente y se reclaman necesariamente, de manera que el modo natural del ser hombre es ser libre, al tiempo que la libertad es siempre según su naturaleza humana. Por eso la libertad no es simplemente hacer lo que a uno se le da la gana, sino la facultad de realizarse de acuerdo con la propia naturaleza y llevarla a su plenitud. Si yo soy un varón, asumo mi biología, asumo mi rol social, y lo oriento hacia el bien. Cuido, protejo, oriento, soy leal, ¿no? Todas estas cualidades masculinas tan importantes y de las que estamos tan faltos. No quiere decir que las mujeres no cuiden, no sean leales, pero el hombre, el papá, por ejemplo, está comprobado a nivel psicológico que ayuda a los hijos, a los niños, a enfrentar la realidad, esta realidad, como les digo, que a veces es difícil. La mamá es la realidad que sonríe, el papá es la realidad que enfrenta, que confronta. Entonces hay estudios psicológicos interesantísimos de lo que significa eh, de lo que ayuda el papá varón, por ejemplo, a las hijas y lo que ayuda el papá varón a los hijos. Entonces, es asumir mi masculinidad en el hombre y llevarla, como dice aquí, realizarse de acuerdo con la propia naturaleza y llevarla a su plenitud. Lo mismo la mujer, ¿no? Realizarse de acuerdo con su propia naturaleza y llevarla a su plenitud. Y tampoco quiere decir aquí que todas las mujeres tengan que ser mamás, ¿no? Hay mujeres que eligen no ser madres, pero llevar la feminidad y las cualidades femeninas a su plenitud. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues a una realización. Por eso vemos hoy en día tanta persona pues que no se realiza. No es casualidad que las personas como las que les puse en el video del principio siempre quieran más, 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 más. ¿Por qué? Porque mucha gente que empieza en este rush de las cirugías termina suicidándose, porque se mutilan, porque se hacen tanto daño, tanta intervención en su cuerpo y tanta no aceptación de su naturaleza que terminan pues muy divididos interiormente. El tema ahí es psicológico, es psiquiátrico, hay que tratar estas disforias, estas disociaciones de la realidad, y la realidad es curativa, la realidad nos aterriza, la realidad aceptada y asumida nos llena de paz. El Dalai Lama y toda esta cultura, filosofía budista, tienen una explicación muy bonita sobre lo que le ayuda al ser humano a aceptar su realidad. Buda era algo de lo que más hablaba, ¿no? Siempre la filosofía budista precisamente
explica que el sufrimiento viene por desear cosas que no tengo. Y el nirvana es la aceptación total y plena de la realidad, el vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, con lo que yo tengo, con lo que yo soy. ¿Qué pasa? Que ahorita no estoy a gusto con esto, no estoy a gusto con esto, no estoy a gusto con esto, con mi edad, con mi sexo, con mis padres, con un montón de cosas, entonces artificialmente lo voy a cambiar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el budismo, no? Hay otras filosofías que también nos hablan de esto, pero el budismo en concreto nos dice, acepta la realidad, aterrízate, ¿sí? Bien, nos quedan 3 diapositivas. Quiero que hasta aquí cómo vamos. Si quieren ponerlo en el chat o si quieren decirme si me están siguiendo. Vamos bien, Ok, gracias, gracias, Cris. Vamos bien. Gracias, Rodrigo. Está pesadito, pero son cosas que ya hemos visto, son cosas que no son nuevas, sí son cuestiones muy filosóficas, pero está interesante todo esto de la naturaleza humana y de cómo se está deconstruyendo, ¿sale? Bien, chicos, voy a pasar lista. Me agarré, porque estos temas me emocionan mucho, me agarré, hable y hable, pero bueno, estamos a 22. Josué, ¿estás? Presente. Gracias. Guillermo, es el que ya no viene, ¿verdad? Ya no lo he visto. Rodrigo, Presente. gracias. Emilio, no vino hoy. Voy a dejar de grabar.